Ustedes ya vieron el título. ¿Qué saben, qué han oído acerca de esto que no es una ocurrencia de los católicos? Resulta que es una ocurrencia de Cristo. Siempre hizo guiños el evangelista Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nos hizo guiños para que volteáramos a ver a uno de los 12 apóstoles con mayor frecuencia más que los demás, que es el apóstol Pedro. Entonces, el apóstol Pedro va a ser el primero o el preferido, el príncipe, algunos le llaman el príncipe de los apóstoles, por Jesús. Entonces, de aquí ya viene toda una doctrina católica que nosotros hemos enseñado y por siglos. Después llega el protestantismo y como ellos pretenden siempre, así como los progresistas, ¿no? Pretenden presentarte una revolución, ahora sí somos libres, ¿no? Y el progresista te dice, vamos a ser libres del capitalismo, vamos a ser libres de la opresión del patriarcado, vamos a ser libres de la opresión. Los protestantes dicen de la iglesia, ¿no? Ahora sí, iglesia no, y cada quien puede hacer lo que quiera ahora. Entonces, en lugar de hacer un bien, hacen un mal, porque desatan una anarquía todos estos grupos. Había un orden, había una autoridad y ahora ya no la hay. Entonces, como esta es una una doctrina que pues tiene o fue una pretensión de Cristo enseñar que hay autoridad, entonces el protestante va a chocar con esta doctrina siempre y va a ser de las más discutidas. ¿Ustedes qué han oído de la primacía en Pedro o qué fundamentos conocen que recuerden? A mí la que más me llamó la atención, me acuerdo bien que estábamos en Ocotepec con los apóstoles de la palabra y yo nunca había leído o no le había puesto atención a la cita bíblica Mateo 16, 18. Es decir, como si nunca me lo hubieran dicho, si nunca lo hubiera visto en la iglesia, en los pocos cursos que tenía. Entonces esa fue para mí, haz de cuenta que un antes y un después, porque precisamente ahí me di cuenta de que sí Jesucristo fundó una iglesia, instituyó una iglesia, le dijo a alguien que sobre esta persona o sobre lo que había dicho, eso no está relevante si es sobre lo que dijo, sobre la declaración o sobre su persona, pero sí había fundado la iglesia. Y además, por si fuera poco, yo también había explicado que por lo que dijo decía, ya San Pedro está acomodando los bigotes para estarnos pegando. O sea, cuando mueras, te vas a el te vas a encontrar a San Pedro. Entonces yo pensé que eso era solo un cuento, ¿no? Y cuando vi esta cita, entonces pues todo tomó sentido en cuestión de la salvación, de la religión, de la iglesia y todo lo que veíamos precisamente con los sacerdotes. Entonces eso fue lo primero para mí, yo te doy las llaves del reino de los cielos, o sea, punto final para mí con eso, tuve para que me volviera otra vez a regresar mis ojos y mi interés hacia la iglesia. Esa es una de las primerísimas, es la que por excelencia, pues yo creo que a todos nos gusta, a mí por lo personal es la que más me llena y fundamenta todo el principio de que la iglesia la dejó Jesucristo y dejó un encargado. A partir de ahí pues ya hay muchísimas otras citas. ¿Qué más les han dicho por ahí o que han oído del Papa? Aparte que ya se murió, ahorita no tenemos. Y se reaviva, ¿no?, ese tema de hablar del Papa en las redes sociales, tanto de los dos lados, ¿no?, de los católicos como de los protestantes. Católicos. Ajá. ¿Y qué les han contado los protestantes acerca del Papa? ¿Cosas bonitas? Pues otra es que, como lo llaman en la iglesia, el vicario de Cristo, o sea, con eso engañan a la gente diciéndole que vicario quiere decir que te estás poniendo en el lugar de Cristo y haces a un lado a Cristo.
Entonces eso es algo que confunde mucho a nuestros hermanos. Prácticamente, incluso nos hace cuestionarnos. Por ejemplo, yo que he estudiado eso del primado de Pedro y la jerarquía, como que te pone se cuestiona a uno y te pones alerta. Entonces sí quiere decir que es algo muy fuerte, que si alguien no está preparado, fácilmente lo envuelven. Y yo tengo muchísimos casos que conozco que sí, o sea, nomás por eso, porque dice que estamos poniendo a Papa en lugar de Cristo. Mucha gente se voltea totalmente su forma de ver a la iglesia, ¿no? Ese es uno de los puntos. Papa es el anticristo, la bestia, estamos ocupando el lugar de Cristo. A nadie llames padre, a nadie llames papa, porque solamente tenemos un solo. Hoy vamos a hablar de eso. Ajá. De eso también. Esa cita que mencionó Rigo ha sido muy debatida. Bueno, yo creo que cuando la lees por primera vez es muy clara, pero no, o sea, pero quieren meter la intriga, ¿no? El debate ahí donde no lo debe haber, donde es claro, ¿para qué? No hay debate ahí en algo que es claro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya. No, pero es que Pedro, Petrus, Petra, ¿no? Y no sé qué del griego, y que bueno, sí, si le buscas, ¿no? Y tratas de torcer las cosas para que no diga lo que evidentemente está diciendo, bueno, es problema de los prejuicios doctrinales que tienen ellos, ¿no? Pero vamos a ver aquí un poco más detenidamente esa cita del verso 18 en adelante, incluso desde antes, vamos a leerlo desde el 13, para que analicemos, veamos como católicos. Y primero, voy a mencionarles, o debemos decir, que para nosotros es muy común decir el nombre Pedro, porque ya en el español, ya transliteralizado, o sea, conocemos gente que se llama Pedro. Conocemos el nombre de Pietro, Petra, en mujer, ¿no? Entonces hay tanto, es como el Pablo en masculino y Paula o Paola en femenino, ¿no? O sea, existe el mismo nombre para dos géneros. El femenino de Pablo es Paula, el femenino de Pedro sería Petra, ¿no? Y mujeres que se llaman Petra. Entonces existe de las dos maneras. En el griego también, si tú querías aplicar, en el griego koine, decirle piedra a un hombre, no le podías decir Petra. Ya existe la palabra Petrus, ¿no? Entonces, por eso la diferencia en el griego de Petrus y Petra, y los protestantes agarran de esa diferencia para decir, no, es que Petra es otra cosa, se refiere a otra piedra, es Cristo, no es Pedro. Entonces, van a tener esas trampas para hacerle creer a la gente como que ahí hablaba de otra cosa. Jesús no se refería a Pedro, que iba a fundar sobre Pedro. Lo vamos a ver, o vamos a platicarlo. Aunque no es tan necesario, porque el mismo texto ya por sí solo, desde el contexto, desde antes, y por lo que le dice a Pedro, desde el antes, que hace una declaración Pedro sobre Jesús, y luego al revés, corresponde Jesús una declaración a Pedro. Desde ahí ya hay una lógica de que es sobre Pedro. Y después también del texto, de lo que dice, a ti te daré las llaves. Entonces está hablando de él, no de Jesús, ¿no? Entonces desde ahí estamos viendo que apunta a Pedro. Y no hay que meternos que si el griego, que si el arameo, que si no sé qué. No, entonces eso me recuerda mucho al progresismo, ¿no? También ya existen roles, ya existen cosas establecidas. No hay en mi trabajo, el trabajo pesado siempre lo hacemos los hombres, el trabajo menos pesado lo hacen las mujeres. No, pero eso es desigualdad, y meten su cizaña donde no la debe haber, meten el debate, la intriga. Así están los protestantes. Versículos tan claros, ahí meten la cizaña para que ponernos a pelear unos contra otros. Pero bueno, vamos a irlo viendo. Entonces el primado significa eso, ¿no? Que alguien tiene la primacía, es el preferido, el príncipe, el primero entre los apóstoles. Ya lo hemos platicado algunas veces y siempre les digo, cuando vimos el tema de las alianzas, les dije, miren, cuando veamos el primado de Pedro vamos a hablar en detalle de esto, del otro. Entonces lo que hice fue juntar esas diapositivas, las puse ahorita para resumir lo que ya hemos visto, y vamos a hablar de esa cita y de algunas otras. Sí, porque acabas de definir lo que es primado, ¿no? Porque a veces no lo tenemos claro, decimos nada más el primado. Pero primado, acabas ahorita de decir el primero, el príncipe, el preferido, y todo lo que acabas de decir. Ajá.
Entonces les decía que Pedro para nosotros ya es un nombre común. Y cuando leemos en la Biblia, cada vez que ustedes lean la palabra Pedro, no se imaginen al nombre Pedro. Imagínense la palabra, lo que significa piedra. Entonces fue con la piedra y le dijo, ¿no? O Cefas, o primera de piedra, en lugar de primera de Pedro, segunda de Pedro. Tienen que imaginarse eso, porque ese era como un sobrenombre que le puso Jesús, tú eres una piedra. Y así le decían sus compañeros y Jesús le decían la piedra. ¿A quién? A Jonás, no, perdón, a Simón, hijo de Jonás. Era así, ¿no? Entonces tenemos que imaginarnos eso, porque ya había un encargo, o tenía Jesús planeado en su mente un encargo. Lo curioso es que Jesús parece que lo tenía desde el principio, desde que lo conoció. Cuando Andrés, que también era pescador, su hermano, se lo presenta, es cuando le dice eso Jesús, le dice estas palabras. Y le trajo a Jesús ahí en Juan 1:42. Y mirándole Jesús dijo, apenas está conociendo a Simón, y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, lo que le digo, tú serás llamado Cefas. Juan 1:42. Y entre paréntesis el evangelista no dice, ¿qué quiere decir? Piedra, ¿no? O Pedro, ya en nuestro idioma. Y vamos a conectarlo con esto, porque aquí Jesús le pone un sobrenombre, un cambio de nombre. Es decir, la identidad ahora de ese tal Simón que andaba por ahí pescando, ya va a ser piedra. Probablemente no lo entendió nadie, solo Jesús lo sabía, porque todavía faltaba, ¿no? Más capítulos, más tiempo de recorrido en lo que estaban aprendiendo de Jesús, para que ya después quedara claro por qué le puso ese sobrenombre Jesús. Y ya queda claro aquí, ¿no? En Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres piedra, o Pedro. Y sobre esta roca, dice así la Reina Valera, ¿no? Le cambiaron a roca o piedra, no importa. Edificaré mi iglesia. Entonces ya queda claro por qué le cambia el nombre. Si el protestante dice que aquí no edifica sobre Pedro, entonces no tiene ningún sentido que Juan nos haya dicho esto. Pierde el sentido. ¿Para qué se esforzó Juan o para qué no subrayó esa parte? Si no era relevante, ¿para qué la pone en su evangelio? Si no tiene sentido, según los protestantes. No. Aquí dice, no, es que Jesús se refería a que funda sobre sí mismo, porque Jesús también es piedra y es roca. Entonces, ¿para qué Pedro es piedra? ¿Y por qué nada más él? No le dijo también, ustedes también son piedras, todos los demás, los otros 11. Solo le dice a uno. Desde ahí ya vemos una preferencia sobre Pedro. Y además hay otra cosa, tú eres piedra, no dijo, yo soy la piedra y sobre mí edificaré. Es lo que luego también los protestantes eso. Sí, y como no dice eso, ¿qué tú dices? Por eso se inventan eso de que como que señaló a Pedro y después se señaló a sí mismo, ¿no? Nada más que la Biblia pues es un texto, no es un video donde hayamos visto que cambió su dedo Jesús, ¿no? Entonces dice, no, es que tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿no? Cambian el dedo, como que apuntó hacia él o se refirió hacia él. La verdad es que eso es completamente ilógico y lo vamos a leer. Si lo leemos desde antes, vamos a ver que es completamente ilógico que si Jesús se viene hablando de Pedro, ahora de repente habla de él, del mismo. No tiene sentido eso. Y de hecho ya hay muchos protestantes estudiados que lo reconocen, que saben que no es así. O sea, son pocos más los sectarios los que siguen insistiendo en ese argumento. Pero vamos a hablar de que cuando le cambia el nombre, es el propósito. Normalmente Dios lo hacía para establecer una misión en esa persona. ¿Por qué nos amparamos o estamos seguros de eso, de enseñar eso? Porque también ya lo venimos viendo desde el Antiguo Testamento, que así se maneja Dios. Le cambia el nombre a alguien y es para darle una misión. Génesis 17:5, por ejemplo, ¿se acuerdan ahí con Abraham? Le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Cambio de nombre. La identidad es otra ahora. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, ¿no? ¿Qué eso significa Abraham? Padre de una multitud. De ahí viene la palabra Abba, ¿no? Por eso Jesús oraba así, Abba, del Abraham, ¿no? Le dice padre o papi, ¿no? Bueno, en realidad, sí, se traduce como papá en, ¿cómo se dice? Como de forma cariñosa, sería como en español como papi. Y eso lo vemos con Abraham, también lo vemos con Sara. No llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones.
de Sarai a Sara. Y vean cómo siempre establece como un encargo, ¿no? Después del cambio de nombre. Dice, llamó a Adán, también lo hizo con Eva. Por ejemplo, en Eva se ve eso. El nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Digo algo parecido a lo de Sarai, como Sara, pues para ser una nueva Eva, ¿no? Porque es un reinicio, una nueva alianza, y con Abraham. Y también se cita mucho el ejemplo con Jacob. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hay protestantes que les van a decir, sí, pero con Pedro, voy a regresar, solo le dijo, y tú serás llamado Cefas. Y con los otros les dijo, ahora tu nombre será. Y tratan de hallar la más mínima diferencia para decir, no es lo mismo. O sea, sí aceptan estos argumentos de que los cambios de nombres implican una misión, pero tratan de hacer ver como que con Pedro no es así, porque nada más le puso por sobrenombre, no le cambió el nombre. ¿No? Pero al final lo que interesa aquí es que la identidad de esa persona ya cambió. En cualquier ejemplo, ya sea en Jacob, en Abraham, en Pedro o en Simón, y ahora ya le damos, se le menciona de otra manera. Digo, eso es un absurdo, ¿no? Eso es nada más hacer un malabarismo para no hacer ver que en Pedro aplicaría lo mismo, un cambio en su vida o una misión que le está encargando Dios. Ahora bien, van a haber algunos que les van a decir, cuando le citan Mateo 16, 18, no, pero es que ahí el griego dice Petrus y sobre esta Petra, y ahí dice otra palabra, seguramente es porque Jesús se refiere a otra cosa, no sobre Pedro. Entonces van a decir eso, ¿no? Que en realidad la diferencia entre Petrus y Petra no solo es el género, pero es lo mismo. Van a decir, no, es que uno es piedra chiquita y otro piedra grande. No es cierto. La diferencia es que uno aplica para masculino y uno para femenino. Es la única diferencia, pero significan lo mismo. Y no tiene ningún sentido discutir el griego de que si es Petrus y Petra, si Jesús les hablaba en arameo, ¿no? Aquí el punto también, y que también tenemos que tomar en cuenta, es que los escritos que tenemos más originales del Evangelio de Mateo, están en griego. Todo el Nuevo Testamento está en griego. Entonces de ahí nos agarramos para hacer la Biblia que tenemos ahorita. Pero hay una tradición que los padres apostólicos mencionaron. Había varios nombres que ahorita no los recuerdo, como 3 o 4 que decían o atestiguaron que ellos sí tuvieron el Evangelio de Mateo en arameo. Si lo tuviéramos, ahorita no lo tenemos, por alguna razón en la historia se perdió, lo más probable es que sí digan, tú eres Cefas y sobre esta Cefas edificaré la iglesia. Ajá. Y ahí lo menciona. Y por eso, afortunadamente Juan lo menciona, ¿no? Por eso es Cefas. Yo les quiero subrayar esto porque lo curioso, cuando empiecen a debatir es que si el griego esto y que si el griego lo otro, no tiene sentido porque Pablo escribía en griego, y aunque escribía en griego, él decidió dejar la palabra Cefas en arameo. Vean en cuántas citas lo dejó. Significa que así se le acostumbró a llamar a Pedro. O sea, Jesús no le dijo sobre esta Petra, le dijo sobre esta Cefa, le hablaba en arameo, no en griego. Entonces, ¿qué sentido tiene que discutamos en griego si al final, originalmente Jesús les habla en arameo? O sea, el griego al final es un idioma que se adquiere porque, bueno, pues ya los judíos conocían el griego y era como ahorita sería el inglés, ¿no? El idioma como, pues, reconocido mundialmente en aquel entonces, bueno, en el mundo de esa época. Entonces se escribía en griego. ¿Para qué escribiría San Pablo en arameo si casi nadie lo habla? Pues en griego, ¿no? Para que se extienda en todo el mundo conocido. Entonces fíjense, por ejemplo, en 1 Corintios 1:12 dice, yo soy de Pablo, ¿no? Cuando le reclama las divisiones, Apolos y yo de Cefas. ¿Por qué no dice yo de Pedro? ¿Por qué se enfoca en decir Cefas? Porque ya tenía esa identidad Pedro, de ser la roca o la piedra. Acá lo vemos también en el capítulo 3 de la misma carta, en el verso 21, ¿no? Dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Y aquí, fíjense, en el capítulo 15, cuando narra el pequeño credo ese primitivo, San Pablo a los Corintios, de cuando muere y resucita a Jesús, dice que apareció a Cefas y después a los 12, cuando resucita a Jesús.
Qué curioso, ¿no? Que Jesús primero va con Pedro antes de los 12. Otra vez ahí la preferencia, la primacía de aparecérsele a Pedro en comparación de los dos. Y le llama Cefas, no le llama Pedro o Petrus o Petra. Ahí pudo haber dicho eso, ¿no? Petrus o Petra, y pues ya seguiríamos discutiendo el griego. Pero Pablo prefiere decirlo en el original que le dijo Jesús: tú eres Cefas, o sea, arameo.